Hola, bienvenidos. Daremos comienzo a la clase que corresponde al módulo 2 de Herramientas Matemáticas 2 Análisis. Esta clase estará formada por varios videos temáticos. Esperemos que les sean útiles. En este módulo trataremos, como ustedes habrán visto en el Canvas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y el concepto de límite y continuidad de una función. Comencemos entonces tratando el tema de funciones exponenciales. ¿Por qué estudiar funciones exponenciales? Muchos comportamientos en la naturaleza, en la economía, en la sociedad, pueden modelizarse en funciones exponenciales. En la pantalla se muestran algunos de estos ejemplos, como la propagación de un virus, el crecimiento del capital invertido cuando el interés es compuesto, la limpieza de una represa cuando se han suprimido las fuentes de contaminación, el decaimiento de la cantidad de una sustancia inestable como es el carbono 14. La forma de la función exponencial en su forma más general está escrita en la pantalla. A, M, D y C son constantes que producirán cambios en la función. Nosotros empezaremos analizando la función en su forma más sencilla, es decir, f de x o y igual b elevado a la x. Para luego observar qué ocurre cuando agregamos algunos de los parámetros que aparecen en naranja en la forma más general. Algunas consideraciones a tener en cuenta. La base b de la exponencial es siempre positiva y distinta de 1. Para esta función simplificada, el dominio son todos los números reales y la imagen son los reales positivos. Analicemos el gráfico de la función exponencial cuando b es mayor a 1. Observemos que pasa siempre por el punto x igual a 0, y igual a 1. La función es creciente y además es asintótica al eje de las x negativas. En el dibujo además se puede observar cómo cambia la gráfica cuando se modifica la base. Mientras mayor sea el número de la base, más cerrada es la curva. Ahora, si la base está comprendida entre 0 y 1, la función será decreciente. También cortará al eje de las y en 1, salvo que ahora es asintótica al eje x positivo. Es interesante observar que cuando planteamos la función y igual b elevado a la x, si b es menor que 1, puede escribirse como una función con base mayor a 1, pero con exponente negativo, simplemente buscando la inversa de la base. Es decir, f de x igual a 1/3 elevado a la x es equivalente a escribir f de x igual a 3 elevado a la menos x. Nos detendremos ahora en analizar qué ocurre cuando modificamos la función exponencial.
¿Qué ocurriría si en vez de escribir f de x igual a b a la x, le sumáramos ahora una constante o un número cualquiera c? Podemos observar que el gráfico se traslada en forma vertical, hacia arriba si c es positivo o hacia abajo si c es negativo. Ahora, la asíntota está dada no por el eje x, sino por una línea horizontal paralela al eje x que pasa por el valor de la constante en el eje y. ¿Qué va a ocurrir si a la función exponencial la multiplicamos por un factor a? Es decir, como me dice la gráfica, es a por b elevado a la x. Lo que podemos observar es que la función valuada en 0 ahora nos dará a y ya no nos dará 1. Es decir, que si a es positivo y mayor a 1, la función se va a amplificar. En cambio, si a es un número entre 0 y 1, la función se va a contraer. Por último, si el parámetro a es negativo, la función se invierte y se contraerá o se amplificará de acuerdo al valor absoluto del parámetro. Si sumamos al argumento de la función una constante, como se muestra en la pantalla, el gráfico de la función se desplaza horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a si el número sumado es negativo o positivo. El efecto logrado es similar al de multiplicar la función exponencial por una constante. Queremos y debemos detenernos en la función exponencial que tiene como base el número e. Esta es la función exponencial más habitual. E es el número de Euler, es un número irracional cuyo valor aproximado es 2,72 y sirve como base para los logaritmos neperianos o naturales. Por supuesto, la función va a cumplir todo lo que hemos dicho anteriormente. Es importante tener en cuenta que cualquier función exponencial se puede transformar en una función exponencial de base e. Para entender el funcionamiento de la función exponencial, resolvamos una situación. Supongamos que se colocan 100.000 pesos en un plazo fijo. Sabemos que la tasa dada por el banco es del 78% anual. ¿Cuánto dinero tendremos al cabo de un año? Bueno, si colocamos directamente en el banco a un año de plazo, podremos calcular el capital que finalmente tendremos multiplicando el capital por 1 más la tasa anual. El 1,78 viene de 1 por el capital que se depositó, 0,78 del 78%, que es 78 dividido 100. Eso nos da 178.000 pesos. Pero si en vez de colocarlo directamente a un año, lo coloco a un mes de plazo y lo voy renovando mes a mes, la tasa de interés mensual será aproximadamente el 6,5%, es decir, 78 dividido 12. Pero ahora, al mes siguiente recibiré intereses no solo por el capital, sino también por los intereses acumulados.
Es decir, tendré un crecimiento exponencial, donde la base será 1 más el porcentaje mensual, de allí el 1,065. Como se lo colocó a un año de plazo, estará elevado a la potencia 12. Nos da 212.909, que claramente es diferente al rendimiento entre la primera situación. Nuestro capital se ha incrementado 112.909 pesos, por lo que podemos decir que la tasa efectiva anual es de 112,9. Claramente no es lo mismo tasa efectiva anual que tasa nominal anual. Vamos a analizar otra situación. Supongamos que nos dan un gráfico o una tabla y queremos determinar cuál es la función exponencial que está representada. ¿Cómo es el análisis que debemos hacer? Lo primero que miraremos es si la función es creciente o decreciente. En este caso, como es decreciente, sabemos que la base está entre 0 y 1. Luego podremos ver cuál es la asíntote de la función. En este caso, como la función es asintótica a una recta igual a 1, sabemos que la función tiene que tener sumado una constante más 1. Por último, veremos dónde la función corta al eje de las y, es decir, cuánto se ha amplificado o se ha contraído la función. En este caso, como corta al eje de las y en 4, pero la asíntota está en 1, quiere decir que se ha amplificado 3 veces. Con esta información podemos decir que la situación correcta, que la solución correcta, corresponde a la opción B, f de x igual a 3 por 1 medio de x más 1. Vamos a hacer una pausa. Te pedimos que revise lo que hemos visto y luego continúes con el próximo video.